interior de la Federación es muy amplio, más de acuerdo a las experiencias que venimos teniendo conocimiento, pero nos ha dado oportunidad para identificar que es prioritario ya ir aterrizando todos aquellos esfuerzos que ha hecho la autoridad, incluyendo esta honorable legislatura, para dotar al órgano fiscalizador de un esquema de trabajo que pueda llegar a revertir esa percepción que constantemente nos hacen llegar, que constantemente nos están repitiendo en todos los medios a nivel internacional, y a pesar de que pertenecemos a varias organizaciones internacionales, dentro de ellas la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, donde el ranking nos ubica prácticamente en los últimos dentro de la percepción de la corrupción. Esa situación es muy triste para mi manera de ver, y la estamos haciendo como algo que prácticamente ya se nos vuelve cotidiano, y nos llega a mucha gente la sensación de impotencia, de querer modificar esa tendencia. Y afortunadamente vemos que el andamiaje que se está estructurando jurídico para que las autoridades que tienen ese papel medular de revertir esa tendencia lo puedan hacer. Considero para mí que es un momento histórico, porque para mi experiencia es una oportunidad de poner en práctica estas bases sólidas que al inicio de la administración de la actual Auditoría Superior requerían con urgencia escuchar de esta legislatura el hacer acordes las disposiciones normativas para poder actuar y tratar de detener esa inercia. Las actuales modificaciones en las disposiciones legales, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la actual Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, da exactamente el punto de seguridad para actuar de las autoridades. Entonces, pertenecemos a esa organización de OCDE, y sabemos que hay países que están en los primeros lugares. Tenemos a Suiza, Suecia, Canadá, como países que están dentro de los primeros 10 lugares, y con los cuales tenemos oportunidad de establecer convenios de coordinación para conocer cuáles son sus medidas que están adoptando y mantenerse en ese lugar. Realmente no diría envidiable, sino aspirable para México. Por ello lo considero como una oportunidad histórica, y ni siquiera me refiero a los países que están en los lugares medios. No me interesaría lograr llegar a escalas medias. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estar cerca de los países que están en primeros lugares y saber qué es lo que están haciendo. Dentro de las acciones que he podido investigar, por ejemplo, Suiza tiene programas de apoyos humanitarios, y los recursos que destina los tiene muy vigilados. Inclusive hace invitaciones abiertas a través de las redes, donde la gente puede reportar si es que conoce algún acto indebido en el manejo de esos recursos. Y yo creo que más transparencia no puede haber
porque si alguien que tenga conocimiento de una desviación de recursos que se da a zonas marginadas, a grupos que requieren del apoyo prioritario, pues ahí es donde las baterías se pueden enfocar. Y podemos tomar como referencia, en México tenemos muchos programas que son de esa índole, pero ¿qué sucede cuando llegamos a tener conocimiento de su comportamiento? Nos vamos enterando a veces de manera desfasada de que ya se incurrió en incumplimientos, se incurrió en malversación de los recursos, y lo peor del caso es que los núcleos de destino de esos recursos no llegaron, y lamentablemente la marginación es cada vez mayor. Entonces, para mí ese es un indicador, un estímulo de que esta nueva infraestructura jurídica da oportunidad de actuar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Ustedes recordarán seguramente que más o menos en 2010 se tuvo la decisión de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública. Esto involucró la coordinación de la Secretaría de Hacienda y la propia Función Pública para emitir lineamientos y directrices para reducir y compactar al máximo posible las estructuras de los órganos internos. Y durante ese tiempo, hasta recientemente el año pasado, que se ha podido revertir esa decisión, modificarla, mantener nuevamente la actividad de la función pública por su naturaleza indispensable, que vuelve a tomar fuerza y está siendo dotada también de parte de esa infraestructura jurídica, como lo es los lineamientos para la creación y coordinación de los comités de ética y de previsión de conflictos de interés. Otras disposiciones que también se generan y que están en manos de la Secretaría de la Función Pública son los relativos a las asociaciones público-privadas, que eminentemente dentro de los datos que da la organización de la OCDE, ubica y resalta la parte económica que está desempeñando México, y no está mal calificado, está desempeñando pues buenos resultados tendientes a desarrollar diversas áreas de la economía. Pero ¿qué sucede dentro de un mundo donde todo el derredor está contaminado por esa enfermedad de la corrupción, por esa enfermedad de la desobediencia, por esa enfermedad de hacer prácticamente, como mencionaba, hacer consciente que sabemos que estamos mal? Bueno, pues vamos a continuar así. Ya una resignación que verdaderamente, desde mi punto de vista, no es aceptable. Y con verdadero entusiasmo veo que esa transformación que han tenido a bien coincidir con las demandas ciudadanas, la participación de esta honorable legislación, de actualizar esas disposiciones, nos dan el campo propicio para hacer que la Auditoría Superior, como uno de los núcleos de las entidades que tienen a su cargo el poder realizar alguna función efectiva, una función eficiente, realmente lo puedan llegar a hacer, y aprovechando la participación coordinada, como lo establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una de las, precisamente,
los corolarios de ese esfuerzo legislativo podrán ir aterrizando en el cumplimiento de estos objetivos. Y lo que me refería a la situación de los órganos internos de control también es un punto muy delicado, porque en toda la literatura que he revisado no encuentro que alguna se refiera a ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Cuando se dio la decisión de cerrar la Secretaría de la Función Pública y consecuentemente todos los órganos internos de control reducirse a su mínima expresión, se deshizo de una fortaleza que tenía acumulada. ¿Qué ha sucedido en este tiempo de 2, 3 años a la fecha? Los órganos internos siguen trabajando, pero yo he observado que hay deficiencias que se identifican en los reportes de los informes generales de la Auditoría Superior como problemática reiterante. De este punto, si es necesario, con mucho gusto podré aportar. Muchas gracias. Ruego ahora las intervenciones de las señoras y señores diputados. En primer orden, el diputado Gonzalo Guízar Valladares. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, don Juan José García Lemus. Quiero ser muy específico en mi pregunta, muy concreto. Usted habló de la parte de lo legal, digamos, en materia de fiscalización, que hay una buena oportunidad. Un gran esfuerzo de este órgano y de otros más. Hablar de un sistema nacional anticorrupción, hay un esfuerzo integral, digamos, para fortalecer y ser más competitivo como país. Pero más allá de lo legal, yo creo que el tema está en la ética y en la moral. Rescatar la ética pública y la moral pública. Porque hemos dicho siempre que el tema de un servidor público no es lo que diga el alto funcionario, el superior jerárquico, llámese presidente de la República, gobernador, presidentes municipales, auditor superior, diputado, senador, etcétera. Sino para rescatar la ética pública y la moral pública, se tiene que hacer lo que dice la ley. Aunque el que esté arriba esté, ese es el auténtico Estado de Derecho. Y en este país es muy complicado erradicar esos conceptos porque hay una cuestión de conductas ancestrales que impiden rescatar esa ética
y moral pública. ¿Qué haría usted como auditor general en caso de ser designado en este honorable cargo para rescatar estos conceptos tan vitales que ya considera la gobernanza, incluso es parte de ese objetivo de incluir esos conceptos éticos en la función pública? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputado Valladares. Guízar Valladares. Les suplico, vamos a escuchar los planteamientos de las señoras y señores diputados y al final, como le informé, dispondrá usted de 10 minutos para poder dar respuesta. Muchas gracias. Solo le rogaríamos que tomara nota de ellos. Sí, ¿cómo? Tiene la palabra la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Contador, de su experiencia de casi 10 años en temas de fiscalización en Pemex Exploración y Producción, ¿qué podría aplicar al frente de la Auditoría Superior de la Federación para que empresas públicas como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad sean un ejemplo de gestión transparente de recursos públicos? Es decir, ¿cómo pudiera aplicar todo eso que usted vivió frente a un, pues, a algunos organismos dentro del gobierno o entes dentro del gobierno que de los que poco sabemos o de los que poco se ha dicho? Y por otra parte, ¿cuál sería su papel en el tema de auditar las deudas públicas de los estados? Gracias. Muchas gracias, diputada. Rogaría a la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, formular sus planteamientos. Gracias, presidente. Contador Juan José García Lemus, bienvenido. Quisiera preguntarle qué acciones propondría usted para evitar que las denuncias penales sean encubiertas por el gobierno federal o por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y considera viable aplicar evaluaciones periódicas de desempeño a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación? Por su respuesta, gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Ruego al diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, formular sus planteamientos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo quisiera conocer su opinión sobre quién audita, digamos, al auditor. En primera instancia, su evaluación y la actuación corresponde, como lo establece la Ley de Fiscalización, a la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de esta Comisión de Vigilancia. Quisiera preguntar si usted está de acuerdo con esta evaluación que realiza la unidad, si se debe fortalecer, cómo se debe fortalecer, o qué recomienda sobre esta misma, o definitivamente tendrá que ser otra instancia la que evalúe el trabajo del auditor y de la auditoría, y qué otros mecanismos
fuera de lo establecido en la ley usted recomendaría que se puedan establecer para mejorar el desempeño del auditor y de la auditoría? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos mucho su intervención. Ruego ahora al diputado Marco Antonio Barranco Sánchez sea tan gentil de formular sus planteamientos. Gracias, presidente. Buenas tardes y bienvenido, señor Juan Gracias. José. Me gustaría formularle dos preguntas. Una es, en relación al Sistema Nacional de Fiscalización, ¿de qué forma coadyuvaría para fiscalizar los recursos de los gastos federalizados, participaciones y deuda de las entidades federativas? Y la otra es, ¿qué tipo de acciones considera que debe implementar para fortalecer el sistema de calidad de las auditorías que ejecuta la Auditoría Superior de la Federación? Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, diputado. Procedo ahora a extraer de la urna ciudadana la pregunta que a través de esta comisión formula en este caso la organización México Evalúa. ¿Qué estrategias de prevención de irregularidades en las instituciones de la administración pública podría impulsarse desde la Auditoría Superior de la Federación? ¿Considerarían las auditorías de desempeño, por ejemplo, incorporar análisis de riesgo de control interno y análisis de riesgo contra la integridad? Le hacemos llegar esta pregunta para que le incluya dentro de las procedentes. Tiene usted hasta 10 minutos. Al lado derecho de usted tiene un reloj que está marcando el tiempo para que pueda usted guiarse en el desahogo de las mismas. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. En relación con la pregunta del diputado Guizar Valladares, pues me permito reiterar lo que comentaba. Hay una nueva disposición que integra la vigilancia y la coordinación de la integración de los comités de ética y de revisión de conflicto de intereses, que está inserta en la organización de la Secretaría de la Función Pública. Es una unidad que ya está integrada en su manual de organización, pero que apenas está dando frutos. De esas disposiciones, evidentemente que la Auditoría Superior es parte de la coordinación que va a tratar de integrar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para asegurarse de que las entidades y dependencias de la administración pública efectivamente, primero, cuenten con la integración de esos comités. Segundo, que reúnan la calidad y las características de sus integrantes. Y tercero, que efectivamente estén generando acciones, en las cuales el resultado lo vamos a ver a corto plazo. El problema es que efectivamente se lleguen a integrar estos comités y se cumpla con ese aseguramiento, esa vigilancia de integración de los mismos. En cuanto a la pregunta de qué aplicar, con mi experiencia en el papel de auditor a las cuentas públicas de los estados, desde luego que está muy ligado, digo, por la misma formación que tengo contable y jurídica. Eminentemente la solución va a ser que efectivamente se cumpla con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y donde la experiencia que se ha tenido nos ha marcado un incumplimiento significativo en unas disposiciones que a la fecha ya deberían estar trabajando en línea y a todos los niveles. Sin embargo, se ha menospreciado su cumplimiento por parte de los obligados.
Seguramente porque no ha habido sanciones que prevé la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si no se está cumpliendo con esas disposiciones, están previstas, pero ha sido un problema de integración, de cumplimiento de la información, lo cual evidentemente pues daña la transparencia para hacer una revisión adecuada de los recursos que son ejercidos en las entidades federativas por falta de información confiable, verificable, comparable. Por ello, considero que es una de las prioridades que debe ponerse énfasis en atender. La diputada Pantoja me preguntaba, con base en la experiencia que tuve en Pemex, qué haría para atender las denuncias, qué haría para mejorar la intervención de la Auditoría Superior. Desde luego que lo primero es fortalecer la integración y el perfil de los órganos internos de control, porque con el movimiento que les referí hace un momento, originado por la reestructuración y compactación de estructuras, se debilitó completamente la permanencia de los órganos internos y prácticamente se dedicaban a atender las observaciones, las recomendaciones que habían quedado hasta antes de la decisión de cerrar la Secretaría de la Función Pública. Con esa reactivación tenemos oportunidad de valorar el perfil de los integrantes del órgano interno de control, donde prácticamente tienda a darle una especialización, principalmente si la inquietud, la recomendación de esta ciudadanía ha sido el incursionar en las auditorías de tipo forense. Este tipo de participaciones requiere de que la gente que lo va a practicar efectivamente tenga suficientes conocimientos, no solamente de la auditoría, sino de las variantes que presenta una revisión criminalística, una revisión de peritaje, y yo pienso que en ese sentido va a fortalecer a entidades como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, porque en los informes vemos de manera cotidiana y como vuelvo a mencionar, como que nos resignamos a ver que hay una serie de incumplimientos, pero los impactos que está generando el mantener ese estatus realmente son muy importantes, muy significativos. Otra pregunta, que si estoy de acuerdo con la forma como se revisa la cuenta pública actualmente, y desde luego la información que está generando la Auditoría Superior respecto de la revisión de la cuenta pública es muy numeroso. Si valoramos todas las recomendaciones que está generando y la cantidad de intervenciones que realizan dentro del tiempo que tiene establecido para revisión de la cuenta pública, resultan insuficientes, porque profundiza y reitera la situación que viene percibiendo
no solamente la propia auditoría, sino la ciudadanía en general. En ese sentido, pues las intervenciones que se tienen y que son fortalecidas por la Comisión de Vigilancia a la que hacía referencia el diputado, efectivamente, cuando está sujeto a revisión del trabajo que se realiza, debe haber una transparencia absoluta y la confianza de que está transmitiendo información fidedigna, verificable y que corresponde a las peticiones que se le han planteado en esta misma soberanía. Se le ha indicado intervenir en determinadas áreas, determinados rubros, y sus programas de trabajo deben estar enfocados a atender esas propuestas y desde luego tener la apertura para que en cualquier momento poder ser revisado, no solamente por la Comisión de Vigilancia, sino por cualquier entidad, y ahora gracias a los medios informáticos, tener la oportunidad de presentar abiertamente, como lo hace el Congreso en su transmisión de estas sesiones, poder también ser transparente en la información que reporta la Auditoría Superior y ser objeto de vigilancia, lo reitero, estoy de acuerdo, y no solamente de ella, prácticamente de cualquier instancia. Pues el tiempo ya se me está acabando, pero por una última intervención que quisiera mencionar, y lamentablemente pues no abarco todas las preguntas, pero se refiere a la fortaleza de los trabajos que derivan de la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera. Hay un capítulo 5 que nos habla de alertas. Esa publicación es activa, esa publicación es fuerte, porque nos va a decir qué entidades son las que tienen riesgo, no qué entidades están haciendo mal uso, sino qué entidades tienen riesgo, a cuáles debemos atender. Y a similitud de un médico que nos llevan a un enfermo, ese capítulo a mí me pareció extraordinario porque nos va a dar indicadores actuales, indicadores importantes donde la intervención de las fiscalizadoras, no solo de la Auditoría Superior, van a poder participar coordinadamente con las demás autoridades y desde luego tener oportunidad de transmitir claramente y con valor el resultado que obtengan, porque si los resultados no son recibidos con claridad, no son transmitidos también con claridad, pues se va a perder una oportunidad importante. Lamentablemente me falta tiempo, pero hay muchísimo que me gustaría aportar de ocupar esta honorable posición, porque ha habido muchas experiencias y una última que a mí me preocupó es que la Auditoría Superior se abstenga de opinar y que ha merecido pues condicionamiento, tiempo para que resuelva. La infraestructura de órganos internos, de control interno en la administración pública, está completa desde el punto de vista jurídico, legal, y es a quienes tendríamos que pedir cuentas, de tal manera que cuando la Auditoría Superior participa, antes de ella tiene todo un bagaje de intervenciones de los medios de control que están implícitos y están obligados a atender tanto las instituciones, las dependencias, las entidades, y que propiamente a la Auditoría Superior le correspondía ratificar que efectivamente están funcionando en ese sentido. Y un comentario final que sería que dedica
mucho tiempo también a capacitar a entidades que debían estar capacitadas per se. La Auditoría Superior tiene su función de fiscalización y a los que debe capacitar es a sus integrantes. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, don Juan José García Lemus, por sus aportaciones, por su exposición muy puntual, muy detallada. Muchas gracias.